El largo conflicto entre Graco Ramírez y el ex rector de la Universidad Autónoma de Morelos hoy ya tiene al primer arrestado. El ex rector fue arrestado por el delito de abuso de confianza. Hablamos con el fiscal. Donald Trump sigue dudando que haya acuerdo por los Dreamers y le vamos a contar en un especial en qué andan los mexicanos que han sido deportados recientemente. En la mesa, hoy, Jesús Silva Herzog Márquez y Héctor Aguilar Camín. Y le vamos a contar qué le pasó hace unas horas a Andrés Manuel López Obrador en una carretera chapaneca donde se encontró un retén de civiles que le pidieron, pues, un dinerito. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch, esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche en este martes 23 de enero del 2018. En unos momentos, por cierto, vamos a ir allá hasta Chiapas para contarle lo que le pasó a Andrés Manuel López Obrador allá. Vamos a empezar hoy con la información que sale de Morelos. Hoy fue detenido el ex rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera. Los hechos de hoy son la culminación de un largo proceso legal y de un largo conflicto político entre el gobierno del Estado y el rector. En el 2016 comenzaron las acusaciones contra el entonces rector Alejandro Vera por el presunto desvío de recursos. Entre aquellas acusaciones estaba la que hacía el gobernador del estado, Graco Ramírez, quien le solicitaba a las autoridades universitarias explicar con transparencia el déficit que tenía la institución y por la cual estuvo a punto de detener sus actividades. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado también pendientes y faltantes en la universidad. El rector, junto con el Frente Amplio Morelense, denunciaron hasta noviembre del año pasado que lo que Vera sufría era una persecución política y una campaña de desprestigio por parte del gobernador. Por lo que el 1 de diciembre Vera presentó su renuncia ante el Consejo Universitario, asegurando que él se iba con dignidad y lamentó no poder continuar en el cargo. Este es un breve recuento de este conflicto. Las autoridades universitarias tienen que explicar con transparencia el por qué se tiene el actual déficit por cerca de 400 millones de pesos. ¿En dónde está el dinero que se les ha dado en 4 años? Es un derecho de la sociedad, son recursos de impuestos pagados por los mexicanas y mexicanos que se invierten en educación pública. Hizo el gobernador, después de la denuncia que hicimos en el Senado, pues fue un acto que reiteró lo que fuimos a denunciar en el Senado, que es un hombre que viola derechos humanos, que utiliza el Estado para fines criminales, que persigue inocentes y que su forma de gobernar es una forma de caos y de generar desgobierno, ¿no? Entonces creo que ha quedado de manifiesto que este hombre no es digno de mantenerse en el poder como gobernador porque no gobierna, camina, como he dicho, del lado de los criminales. Dejemos que las auditorías sigan su curso y que las instancias que conocen de estos procesos determinen si hubo o no desvío de recursos. Antepongamos en todo momento el Estado de Derecho y el derecho a la educación y al trabajo de miles de universitarios que así lo reclaman en nuestra entidad. En los primeros 4 años de la administración actual de la UAM, el rector Alejandro Vera ha ejercido más de 6.500 millones de pesos hasta el mes de agosto, el doble del presupuesto anterior en el mismo tiempo. Adicionalmente, se contrató un crédito de banca privada por más de 360 millones de pesos de manera irregular, violando la Constitución del Estado al no haber solicitado autorización alguna para endeudarse como es mandatado. María Elena y yo no nos hemos enriquecido con el recurso de la universidad.
y ni con ningún otro recurso, porque no somos ricos, ni hemos amasado fortuna, ni hemos hecho negocio, ni nada. Por eso decimos que es una persecución política, porque además pues está clarísimo pues que no quieren que yo participe en la contienda del 2018. Hoy mismo el Frente Amplio morelense, en el que participan excolaboradores, amigos y aliados del exrector Vera, entre ellos el poeta Javier Sicilia, llamaron a mañana empezar las protestas por la detención del exrector. Hace un par de horas conversé con el fiscal anticorrupción de Morelos, con Juan Salazar. Lo primero es exactamente por cuál de los 3 delitos de los que está acusado fue detenido. El delito de abuso de confianza. ¿Es solo un delito? Hoy se cumplimentó una orden de aprehensión dictada por un juez de primera instancia, juicio oral y ejecución de sanciones del primer distrito judicial aquí en el estado de Morelos, en contra del exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, por su probable participación en el delito de abuso de confianza, como te lo comentaba, cometido en agravio de quienes presentaron una denuncia ante esta Fiscalía Anticorrupción, que fue el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la misma Universidad Autónoma. ¿No tiene otra orden de aprehensión más que esa el rector? Sí, mira, tiene otras 2 órdenes de aprehensión que no se pueden ejecutar porque cuenta con amparos. Una es por el delito de peculado y otra por el delito de enriquecimiento ilícito. En estos momentos se está dando la audiencia preliminar para el exrector y me explicó el fiscal que el delito no es grave, por lo que seguramente hoy dormirá en su casa el exrector. El delito por el que hoy fue detenido y puesto a disposición del juez que libró la orden es un delito que se inicia por denuncia presentada por los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Es un delito no grave? Es decir, ¿podría obtener medidas cautelares y enfrentar el juicio en su casa? Efectivamente, sí, así es, Carlos. Pero mira, fue librada la orden de aprehensión porque lo buscamos en su domicilio particular, lo buscamos en la universidad y no fue posible su localización. Ante esa situación y al no poderlo citar, es que el juez libra la orden de aprehensión. Es por eso, Carlos, que te libró orden de aprehensión. Pero efectivamente, no es un delito grave y pues no necesariamente se le puede aplicar pues la medida cautelar de prisión preventiva. También me dijo que cuando terminen de procesarse los 2 amparos de los otros delitos, el gobierno de Morelos y su fiscalía prefiere tenerlo no en prisión, sino en su casa con arraigo domiciliario. Mira, nosotros, la Fiscalía Anticorrupción, no vamos a hacer escarnio ni pues como se dice coloquialmente, leña del árbol caído. Vamos a comparecer en la audiencia y pues vamos a ser muy objetivos y de ninguna manera nos vamos a empeñar ni vamos a solicitar pues que se le aplique la medida cautelar de prisión preventiva. En todo caso, mira, Carlos, y te lo digo a ti como una primicia, no solicitaríamos prisión preventiva. En todo caso, que se le retire su pasaporte, su visa, que se le recojan y que se le pues aplique la medida de un arraigo domiciliario. Mañana va a estar movida la cosa en Morelos. Vamos ahora con nuestra ronda de suspirantes a la presidencia. En Chiapas, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todos los que quieran unirse a su movimiento serán bienvenidos, incluidos el nieto del Bester Gordillo, los diputados del Partido Verde. Es bienvenido el nieto de la maestra El Bester. ¿Para qué tanto drama? Son bienvenidos mujeres, hombres de buena voluntad que se proponen ayudar para transformar al país. Necesitamos la unidad. No quiero ser bíblico, pero vienen más apoyos.
Y arrancamos nuestra ronda con Andrés Manuel porque hace unos media hora a lo más, nuestros dos reporteros que acompañan la campaña de Andrés Manuel nos reportaron que en el camino le habían ponchado a las llantas de algunas camionetas en las que viajaban los reporteros, en las que viajaba Andrés Manuel, que no estuvo fácil, pero me comunico a ver si todavía la podemos agarrar allá en la carretera. Janet López Ponce, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Así es, pues como bien lo comentas, al terminar el último evento del día en el municipio de Bajación, en Chiapas, Andrés Manuel López Obrador, pues se dirigía con esta caravana que bien mencionan de su equipo de logística y también de los medios de comunicación que acompañamos en esta campaña, cuando nos topamos con el poblado de Las Conchas, en donde los habitantes de esta zona tenían bloqueado el paso y exigían pues el pago de 50 pesos por unidad, pues debido a las carencias que aseguran tener en esta zona. López Obrador, a pesar de que se detuvo a dialogar con ellos por algunos momentos, cada una de las unidades pagamos nuestra cuota de acuerdo a su tipo de logística. A ver, Janet, ¿todos pagaron? Una tabla con algunos clavos que pues esto provocó que se le pusieran dos llantas, como bien mencionas. Janet, dices que cada coche tuvo que pagar al retén. ¿Cuánto pagaron por pasar? Así es. ¿Cuánto pagaron? 50 pesos cada una de las unidades. 50 pesitos. ¿Y quién arregló las llantas de los coches? Bueno, cuando avanzamos, la camioneta de López Obrador sintió que algo pasaba con una llanta. Nos detenimos un poco más adelante, nos dimos cuenta que dos de ellas estaban pues dañadas y casualmente se encontraron por ahí un poblador que les dijo que pues unos metros más adelante él tenía una vulcanizadora. Ahí fue donde todos nos dirigimos. Únicamente a la camioneta de López Obrador, que fue la dañada, es la que estuvo ahí durante varios tiempos cambiando estas llantas, Carlos. Gracias, Janet. Muchas gracias, Janet. Vamos a presentar nada más lo que dijo Andrés Manuel, que le pasa, y un poco lo que comentó después de este incidente. Como dice Janet, los agarraron, les pidieron 50 pesos, pero ya les habían ponchado las llantas a algunos vehículos que tuvieron que cambiar más adelante. Esto comentó Andrés Manuel en el momento que sucedió el incidente. Andrés, ¿ya te había pasado en otras Ya me ha pasado, sí. Acabo de estar en Guerrero y hubo un bloqueo y tuvimos que pasar caminando. Hace como un mes y constantemente, y tengo que pasar retenes de todo tipo, pero puedo caminar por mi país, por todo México. ¿De los retenes malos y de los buenos? De todos los retenes. Pues no sé si sean buenos o sean malos. Bueno, del crimen. Pero muchos retenes, ¿no? Y yo paso. Vamos ahora con el precandidato del PRI, con José Antonio Meade, que estuvo hoy en Tamaulipas. Ahí se reunió con militantes y ahí estuvo, como todas las noches, se lo reporta Abraham Reza, mi compañero. Abraham, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Hoy te saludo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde esta tarde el precandidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, se reunió con la militancia priista. Durante este encuentro, el doctor Meade Curibreña reconoció que en Tamaulipas hay una crisis de inseguridad, pero dijo, en México hay más gente buena que mala. En México hay mucha gente más buena que mala. Hay mucha gente más que se levanta pensando cómo hacer el bien que pensando cómo lastimar. Y yo quiero aquí escuchar a toda la gente buena de Tamaulipas. ¿Dónde está esa gente buena? Que quede claro que en Tamaulipas somos más los buenos. Somos más los que queremos ayudar. Somos más los que pedimos seguridad. Luego de este encuentro, José Antonio Meade también se refirió a la salida del nieto de la maestra Elba Ester Gordillo del partido Nueva Alianza para sumarse a las filas de Morena. Esto cuando escoge uno compañeros de viaje con los que no hay consistencia ideológica o que mandan alguna señal que sea contraria a lo que interesa en términos de seguir apoyando en México un proceso muy importante en materia de educación. Por lo pronto es la información, Carlos. Nosotros viajaremos esta noche a Morelia, Michoacán, en donde mañana el precandidato se reunirá con la militancia priista. Muchísimas gracias, Abraham. Muy buenas noches. Abraham Reza, allá desde Tamaulipas.
En la Universidad de Guadalajara, en la UDG, estuvo hoy el precandidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, y con él estuvo Selena Flores, mi compañera, que nos tiene el reporte de las actividades de Anaya. Selene, muy buenas noches, cuéntame. Así es, Carlos, muy buenas noches. Pues hoy Ricardo Anaya, el precandidato de la Coalición por México al Frente, atendió la invitación que le hizo la Universidad de Guadalajara. Viajó justamente hasta esta entidad para tener un encuentro con simpatizantes y pues estudiantes de esta institución educativa. Desde ahí, Ricardo Anaya advirtió que los cambios tecnológicos como la automatización y la robotización provocarán la pérdida, dijo, de empleos en nuestro país. Por eso dijo, México debe pasar de un modelo de economía manufacturera a la economía del conocimiento. Así, Carlos, Ricardo Anaya se comprometió que de llegar a la presidencia fortalecerá el modelo educativo de nuestro país. Queremos un modelo educativo que sea flexible para un mundo tan cambiante, que sea adaptable a los cambios tecnológicos y con participación, con vinculación de la sociedad civil y de los agentes económicos. Segundo, un modelo educativo que tenga la capacidad de articular entre educación, ciencia, tecnología y cultura. Y tercero y fundamental, un modelo educativo que aumente los recursos para la investigación y para la innovación, porque ahí está el futuro de la economía. Carlos, previo a este evento, Ricardo Anaya se refirió a la salida de diversos personajes simpatizantes y militantes del Partido Acción Nacional. Él básicamente minimizó estos hechos y dijo que se trata de un reacomodo normal que se da en estas etapas de precampaña. Así lo dijo. Yo respeto la decisión de la gente. Los procesos electorales siempre tienen este tipo de reacomodos y de lo que estoy absolutamente convencido es de que vamos a ganar nosotros de manera contundente la elección. Carlos, Ricardo Anaya mañana viajará a Acapulco, Guerrero. Nosotros estaremos muy pendientes. Gracias, Selene, que te vaya muy bien. Es Selene Flores, que está siguiendo a Ricardo Anaya por todo el país. Muy buenas noches. Y por cierto, entre los que se han ido es Gabriela Cuevas. Gabriela Cuevas anunció su salida del PAN, su incorporación a las filas de Morena. Todo indica porque lo que quiere es ser diputada. Cuevas es hoy la presidenta de la Unión Interparlamentaria. Y por eso, dijo Andrés Manuel, debe seguir siendo legisladora. La senadora Cuevas fue elegida para presidir este organismo en octubre pasado y en San Petersburgo. Hoy tenemos un documento que mañana vamos a publicar en Milenio Impreso. Es el cable que mandó la oficina del canciller Videgaray unos meses antes, en mayo. La Cancillería envió a más de 100 embajadas un cable solicitando a los embajadores hacer uso de sus buenos oficios con los parlamentos de cada país para obtener el voto a favor de la senadora Cuevas. Para esto, los instruye a reunirse con los presidentes de los parlamentos y con los cancilleres de todos los países que representen y hacerles saber de la importancia que tenía para México la candidatura de la senadora Cuevas. Sin duda, pues el canciller no sabía lo que iba a pasar unos meses después. Para hablar de este tema, para hablar de los que saltan de un lado a otro, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bien. Chucho, tú propusiste hoy un poco hablar de esto, de estos que van de un lado a otro, de los que se cambian de partido, de que sí. Y que parece haber una competencia, ¿no? Hoy Julio Di Vela y Mid lo presenta en la mañana y otros que se van a Morena y le dicen, sí, vente para acá, ¿no? Bueno, yo creo que está arrancando apenas este circo de los saltimbanquis de un partido a otro. Creo que lo que hemos visto pues comienza pues quizá con el desplazamiento del senador Lozano al PRI. Sí. Tenemos también casos, sobre todo, que van hacia el espacio de Andrés Manuel López Obrador en Morena. Pero yo creo que esto que decía Ricardo Anaya, de que esto es normal, que son reacomodos ordinarios en la temporada electoral, yo creo que no es cierto. Sí me parece que estamos teniendo un proceso de gran confusión política que puede ser muy nocivo para lo que viene. Creo, en primer lugar, que para los electores va a terminar siendo realmente muy enredado saber cuál es el menú que tiene en la boleta. ¿Qué quiere decir Morena hoy?
si hace unas cuantas semanas teníamos más o menos un bosquejo de qué era el paquete de Morena y qué estábamos nosotros comprando votando por Morena. Hoy ya no es fácil decir que tenemos un espacio así. Entonces, yo creo que será muy confuso para los electores y me parece sobre todo que será muy complicado después para generar gobierno. Bueno, hay que decir que deja un mal sabor de boca esto, ¿no? En general, todos estos saltos son, pues, claros actos de oportunismo político y todos lo hacen no por nada que tenga que ver, y me parece la reflexión de Chucho muy pertinente, con convicciones ideológicas, con compromisos programáticos, con lealtades a la propia carrera y a los compromisos de la propia carrera política, sino tiene que ver con que aquí no les dieron lo que buscaban, entonces van a la tienda de enfrente, y en la tienda de enfrente los reciben con los brazos abiertos, porque no son políticos oportunistas, sino son, como se pasan a esa tienda, hombres de buena voluntad, hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces, los que se quedan en la otra tienda son una especie como de, bueno, qué sé yo, todo menos hombres o mujeres de buena voluntad. Entonces, esto que apunta Jesús me parece a mí el rasgo fundamental. A fuerza de haber inventado partidos en México, de haber facilitado la proliferación de marcas que no tienen ningún contenido. Dime cuándo el Partido del Trabajo ha defendido a los trabajadores. ¿El Verde? Cuándo el Partido Verde ha defendido la ecología, y así, y así. A fuerza de hacer eso, hemos acabado ofreciéndole a los políticos, que son animales pragmáticos, opciones para cumplir sus ambiciones políticas independientemente de su identidad, de su propósito, de su proyecto, si alguno, y sobre todo independientemente de la identidad y el propósito de los distintos partidos políticos. Entonces, estamos, digamos, en un momento que yo creo que no hace más que añadir al desprestigio de la política, que también le hace mucho daño a la democracia. El desprestigio de la política y de los políticos le hace mucho daño a la vida democrática. Sí, que es un poco el planteamiento de Jesús, ¿no? Dice, esto hace daño a la vida pública del país, ¿no? A mí me parece que sí, ¿no? Porque finalmente los partidos políticos deben ser brújulas, deben ser instrumentos que nos permiten a nosotros identificar, bueno, la izquierda, la derecha, el centro, una agenda de descentralización o descentralización, de orden o de libertades, y que pueda el ciudadano tener más o menos un esquema en donde está arriba y abajo. Creo que no podemos tener eso en la elección del 18, y creo que en ese sentido sí hemos ido muy para atrás. Tengo la impresión de que las elecciones anteriores finalmente teníamos nosotros elecciones que tenían cierto sentido, que tenían esta referencia, porque creo que los partidos tenían algún código de entrada. O sea, ¿tú sientes que sí ha retrocedido? ¿Tú sientes que también ha retroceso? Absolutamente, y lo voy a ejemplificar con el primer momento histórico de una gran escisión de un partido que ha habido en el México del siglo XX, que es la escisión del PRI, del brazo de Cuauhtémoc Cárdenas y de quienes salieron con él del PRI. Salieron por razones y por convicciones ideológicas y programáticas. Y un poco el abismo, porque no existían. Y de ahí surgió la izquierda. De ahí surgió López Obrador, de esa decisión que fue de un grupo de priistas que no querían y que sabían que no iban a ser parte del proyecto liberalizador de Miguel de la Madrid y después de la candidatura y la presidencia de Salinas. Salieron en defensa de sus creencias, que genéricamente podemos llamar nacionalistas, revolucionarias, e hicieron historia en el país por haber cambiado de partido para fundar otra cosa. Quizá para cumplir sus ambiciones también, pero primero para manifestar que con ese PRI que iba hacia donde iba, ellos no querían seguir adelante. Y sin ninguna garantía de hueso siguiente, ¿no? Imagínate el tamaño de la diferencia. La diferencia. Y la diferencia histórica que hizo esa decisión es del tamaño de la calidad de la decisión. La diferencia histórica que hacen estos saltimbanquis es pues del tamaño histórico de su pirueta.
Sí, yo creo que había una apuesta ideológica, una apuesta de futuro, y había, creo que también, cierto pudor. A mí lo que me parece que resulta muy desagradable es esta impudicia de que no hay ninguna explicación sobre la conversión, y lo único que resulta evidente es que el cargo que no se aseguraba en un espacio se asegura en la tienda de enfrente. ¿Qué más explicación quieres? ¿No? Dijo Gaby que lo que vio AMLO y que era muy agradable. Que era muy alegre, creo, ¿no? Muy alegre. Sí. ¿Qué más quieres que eso? No anden pidiendo más cosas, de verdad. Doctor. Gracias, Chucho. Carlos. Mil gracias. Por cierto, antes de irme a la pausa, hace unos minutos ya terminó la audiencia del exrector de Morelos, Alejandro Vera. Ya como nos había adelantado el fiscal, el juez estimó que no requiere prisión preventiva, le impuso arraigo domiciliario. El exrector seguirá entonces desde su casa este primer proceso. Le recuerdo que hay dos donde tiene suspensiones temporales del amparo. Todavía el fondo no se decide. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de mexicanos deportados. Ahora que anda otra vez el rollo de los Dreamers, no nos vayan a regresar a todos los Dreamers. ¿Qué han hecho los deportados? Los más recientes, los que llevan un año aquí, se lo vamos a contar. El amor no entiende de fechas ni horarios, de edades ni reglas. El amor no entiende de palabras ni momentos, de distancias ni tiempo. Y sobre todo, el amor no entiende de límites. Dale al amor un plan Max sin límites 5000. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. El IMSS cumple 75 años que no se miden en tiempo, se miden en logros. 75 años que cuentan. Ahora es más moderno con trámites digitales. Con 12 nuevos hospitales y 40 unidades médicas. Por primera vez en nuestra historia tenemos finanzas sanas. Hay IMSS por muchos años más. Para 74 millones de derechohabientes. Porque queremos que lo bueno siga contando. El IMSS es y seguirá siendo el seguro de México. Instituto Mexicano del Seguro Social, Gobierno de la República. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. Hoy en la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter que el escenario sobre lo que pasará con el programa DACA, el de los Dreamers, es incierto. Aseguró que nadie sabe si republicanos y demócratas establecerán un pacto sobre DACA antes del 8 de febrero, pero dijo, estarán trabajando. Dijo que los demócratas ya entendieron que la solución no fue el cierre del gobierno. Les recuerdo que la reforma migratoria, las que piden unos, las que piden otros, que si el muro, que si DACA, estancó la discusión que cerró, y de hecho cerró el gobierno de Donald Trump durante 69 horas. Ahora, tanto la administración como el Congreso se han puesto como nueva fecha límite el 8 de febrero. Y hace unos momentos, Trump se burló del líder de los demócratas en el Senado y afirmó que después de que no pudieron cerrar el gobierno, quedó claro que si no hay muro, no habrá un acuerdo. Sobre los Dreamers, afirmó que es necesario tener seguridad y protección para la gente, para los Estados Unidos, porque los vuelve a relacionar con la inseguridad. Hace un año que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Desde entonces han llegado a México miles de migrantes deportados. El año pasado le contamos la historia de un grupo que se reunía en la Ciudad de México cada semana para apoyarse. Mi compañera Vanessa Hopp volvió a verlos. ¿En qué van? Llevan un año. Y encontró que se han organizado para recibir y guiar a otros migrantes, casi siempre sin dinero, sin familia. Se lo cuenta Vanessa Hopp. Ana es uno de los últimos deportados de Barack Obama, después de trabajar 15 años en Chicago. Como sanción, no podrá volver a Estados Unidos en 20 años. Allá se quedaron sus hijos Dani, ahora de 14, y Ángel, de 16 años. Ana y otros repatriados crearon Deportados Unidos en la Lucha, un grupo de apoyo. Al inicio se reunían cada semana fuera del Museo Franz Mayer, pero ahora su situación cambió. Es una de nuestras tareas que tenemos para estos días, que es averiguar las fechas y horarios de los vuelos de las otras personas repatriadas. Bienvenido. Yo también viví la deportación como usted. Yo viví 16 años en Las Vegas y me deportaron el año pasado. Hace 7 meses, Adán conoció a Deportados Unidos en la Lucha por otros amigos que también habían sido repatriados. Se unió al colectivo y comenzó a asistir semanalmente al aeropuerto para recibir a los deportados de Trump. Vengo a asesorar a los muchachos que vienen
que vienen también destrozados, a darles ánimo. De corazón lo hacemos sin percibir un salario. Es una labor que hemos venido llevando a cabo a lo largo de este año, apoyando a la gente que va llegando en cosas tan básicas como prestarles el teléfono, en acompañarlos al metro, en ayudarles a llegar a una dirección, e inclusive ahora pues a que vivan también aquí con nosotros, porque también ahora tenemos un pequeño albergue improvisado. Adán recuerda muy bien el sentimiento al llegar al aeropuerto. Yo me sentía muy frustrado, me sentía como que me quitaron media vida. ¿Por qué? Porque dejé a mi esposa. Cuando se abrió la puerta yo ya sentí algo, que estaba mi hermano y mi sobrina, y empecé a llorar. La verdad empecé a llorar y me decía mi sobrina, tío, pues no llores, ¿no? Porque pues ya estás aquí en México y ya estás bien. A él lo recibió su familia, pero hay muchos migrantes que no tienen nadie quien los reciba. Bueno, yo les doy gracias. No, y aquí estamos también, te digo, aquí estamos para tus órdenes. Por tomarse esa molestia de venir a recibir a la gente que viene llegando, que es deportada. Y eso hace que haga fuerza, que se una uno y que salga uno adelante. El gobierno del presidente Obama deportó a 2.833.849 mexicanos. En 2016, durante su último año, expulsó a 219.958 personas. En 2017, en su primer año en el gobierno, Donald Trump deportó a menos personas, 167.313. Nosotros vendíamos dulces en la calle, entonces para identificarnos nosotros mandamos a hacer unas playeras. Esas playeras empezaron a gustarle a la gente y nos pidieron, oye, no, véndenos una playera, no tienes playeras. De ahí nació la idea de hacer playeras para vender, ¿no? Así nació Deportados Brand, un proyecto de autoempleo apoyado por la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México para ayudar a los repatriados. Al colectivo, la dependencia les prestó la maquinaria por un año y los evaluará para ver si son aptos para entregárselas definitivamente. Más que una empresa lucrativa, es una empresa social y con un motor y con un origen bien definidos. Lograr la reunificación familiar, en este caso específico de estas 5 personas que lo conformamos. Gustavo tiene 2 hijas en Estados Unidos y no las ha visto por falta de dinero. Lo que trato de hacer es enfocarme más en el trabajo para poder en un futuro traerlas, ¿no? Pagándoles yo el boleto. El proceso de adaptarme ha sido difícil. He tenido muchos momentos en el que me gana un poco más la depresión por mis hijas, por una serie de cosas, ¿no? Ahora es un proceso de ser mamá a distancia, a través de videollamadas, de mensajes. Lo más duro, pues lo de mi esposa y mi adaptación es que otra vez volverme a enrolar en toda la gente, toda mi gente que dejé hace 16 años, que muchos amigos se han muerto por drogas. Los miembros del colectivo dicen que Deportados Unidos en la Lucha se ha convertido en su segunda familia, pero también en una forma de asimilar su nueva realidad. Es más bien aprender a nosotros mismos a aceptar y que sea respetada esa nueva identidad que ahora tenemos, que es ser de aquí y ser de allá. Ya soy tan mexicana como también lo soy americana, aunque nunca haya tenido el privilegio de obtener mi estatus migratorio. Si quieren ayudarnos, que nos ayuden a comprar las playeras que estamos haciendo de Deportados y echarle ganas a que también en México tenemos un sueño. Amnistía Internacional informó hoy que 8 de cada 10 migrantes detenidos por México en la frontera sur no quieren regresar a su país por la situación de violencia que se vive en Guatemala, Honduras o El Salvador. Según la organización, el 75% de los detenidos encuestados no fueron informados de su derecho a solicitar asilo en México, a pesar de que la ley mexicana así lo obliga. Amnistía Internacional informó que el 69% de las personas aprehendidas jamás fueron cuestionados sobre sus motivos para entrar al país. El reporte expone que al año más de 500,000 personas cruzan ilegalmente la frontera sur de México. El 68% de los migrantes detenidos aseguraron que el trato recibido por los agentes mexicanos era malo o muy malo.
Y hoy mismo el Instituto Nacional de Migración respondió y dijo que se han llevado a cabo una serie de acciones sin precedentes, dijo, para informar a la población migrante sobre el derecho que tienen para solicitar asilo. El instituto asegura que cuenta con pruebas sobre las campañas de información a los migrantes que vienen de Centroamérica y que solo en los últimos 18 meses se han canalizado cerca de 2,000 solicitudes de asilo. Vamos ahora a Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente de aquel país anunció que se van a adelantar las elecciones presidenciales en ese país para finales de abril. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el oficialismo de Maduro, debe ratificar la decisión y poner la fecha exacta. Nicolás Maduro anunció que está dispuesto a ser candidato, que creíamos, para la reelección. Convocar las elecciones presidenciales del primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a toda la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado de la Asamblea Nacional Constituyente. Y apoyemos al Poder Electoral ahora, que le toca preparar, organizar e impulsar este proceso electoral. Yo estoy al servicio de este pueblo. Si el Partido Socialista Unido de Venezuela, si las fuerzas del Gran Polo Patriótico, si mis hermanos trabajadores, si la clase obrera, si las mujeres, si la juventud cree que yo debo ser el candidato presidencial de la patria, de los sectores revolucionarios, de los que amamos este país, yo estoy a la orden de la candidatura presidencial, si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. Qué sorpresa, ¿no? Ante esta decisión del gobierno venezolano, que es quien controla la Asamblea, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, dijo que México ya no participará en los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición que se llevan a cabo en República Dominicana. Estos diálogos, por cierto, ya estaban suspendidos ante las irregularidades por la muerte del expiloto Óscar Pérez, pero a Luis Videgaray dice, no tiene caso, México se retira de esa mesa. Uno de los elementos fundamentales a negociarse en esa mesa era la fecha de la elección. Una negociación que no estaba concluida. Si una de las partes, en este caso el gobierno, de manera unilateral, define la fecha de la elección, quiere decir que el proceso de negociación ha dejado de ser serio. Creo que Luis Videgaray tiene razón. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, va a estar aquí Susana Moscatel. Hace mucho que no la saludábamos. Y vamos a hablar de quién más, de Guillermo del Toro, que hoy le fue a todo dar. Esperemos que así le vaya cuando sea el momento de repartir estatuillas. Ya llegó enero. Y para cuidar tu dinero, paga tu predial anual 2018. Con descuento del 8%. Y si te llega febrero, aprovecha el descuento del 5%. Infórmate en Contributel o en finanzas.cdmx.gov.mx. Secretaría de Finanzas, Gobierno de la Ciudad de México. Capital social por ti. Bodegas Lleiroso. Máxima expresión. Ribera del Duero. La plataforma digital que informa minuto a minuto los hechos más importantes de México y el mundo. Secciones periodísticas diseñadas para un público que toma decisiones, que abre el debate, que busca el centro de las historias, siempre formando su propia opinión. Mantente informado estés donde estés. Milenio.com. En periodismo, la plataforma digital más innovadora de México. Susana Moscatel. Hola, Carlos. Adelante. Gracias, pues día muy desmañanado y vaya que valió la pena, porque en este estudio estábamos para recibir las nominaciones de los premios Oscar, edición número 90, 90 años de hacer el Oscar. Y para qué perder más el tiempo, recordemos cómo se vivieron las 13 nominaciones de Guillermo del Toro. Les costó un poco de trabajo, sobre todo a la conductora, a la actriz Tiffany, poder decir los nombres, pero ahí estuvo. Ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But it's a beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Here are the nominees for Achievement in Directing.
as Best Picture nominee. For achievement in production design. For achievement in cinematography. For achievement in costume design. It's for achievement in sound editing. For achievement in sound mixing. For original score. For achievement in film editing. For original screenplay. Here we are, the nominees for performance by an actress in a supporting role. For performance by an actor in a supporting role. And for performance by an actress in a leading role. And The Shape of Water. Guillermo del Toro. The Shape of Water, Guillermo del Toro. The Shape of Water. 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 The Shape of Water, Guillermo del Toro. Octavia Spencer in The Shape of Water. Richard Jenkins in The Shape of Water. Sally Hawkins in The Shape of Water. I deliver. What'd you say to me? What did she say? What is she saying? Chiefs is saying thank you. Ya me volvió a emocionar, ya me quiero volver a ver. 13 nominaciones, Carlos. ¿Cuándo son? Son el 4 de marzo, domingo 4 de marzo. Y sí, sin la menor duda, podía haber llegado hasta 16 nominaciones, lo cual hubiera sido un récord, aunque se hubiera autocompetido por ahí. Tiene 13. Tiene 13. No, nadie se está quejando, estamos celebrando. Háblame un poquito de quién va a competir en serio contra estas 13 nominaciones. Yo creo que hay dos películas y me sorprende mucho que The Post, la película de Steven Spielberg, haya sido tan mal mirada. Evidentemente con su nominación obligatoria, porque es ley en California, para Meryl Streep. ¿Sabes qué? Es ley. ¿Okay? Si no los arrestan, si no, a los algo de la pasa academia. ahí. Pero ni siquiera Spielberg fue nominado como director, sí quedó como mejor película. Entonces, para mí ese era como uno de los grandes retos contra The Shape of Water y quedó desvanecido. Dunkerque, que es la que está más cerca en nominaciones, 8 nominaciones. Y mi favorita, estoy entre The Shape of Water y esta, que son completamente diferentes, 3 anuncios por un crimen, de Martin McDonagh, difícil de pronunciar, gran dramaturgo, gran director, humor negro a más no poder, empieza como una película verdaderamente dolorosa, una mujer que está sufriendo porque nadie averigua qué pasó con el asesinato de su hija y decide contratar 3 espectaculares en su pequeño pueblo. Algo bien. ¿Cuándo? ¿Esa ya estrena en México? Ya esta semana, este viernes. Este viernes. Es pocas pantallas, pero sí, es buenísimo. Yo ya vi The Shape of Water, así que ya. Ya estás al tanto. Y estoy segura que ya viste Dunkerque también. Ya vi Dunkerque. Que evidentemente a Christopher Nolan es un maestro. Pero que gane Memo. Gracias. Que gane Muchas Memo, gracias. de acuerdo. Susana Moscatel, que hizo una gran transmisión hoy en la mañana. Muchas para gracias. Milenio.com y para Facebook Live aquí en Milenio. Este es Gilgamesh. Gil meditaba. En estos días la congruencia se come con papas. Gabriela Cuevas es una prueba contundente. Panista de raza, militante de ese partido desde muy joven, casi niña, una tierna niña activista, que se transformó en una joven luchadora de las causas de Acción Nacional. Cuentan que cuando Gaby oía el eco epifánico del nombre de Gómez Morín, los ojos se le llenaban de lágrimas. ¿Qué quieren que haga Gil? Eso se cuenta. La joven se convirtió en una mujer de fuste y fusta, exitosa, empoderada. Así llegó a ser delegada de la Miguel Hidalgo con la bandera del PAN. Valiente como es, Gaby se opuso con fuerza a Liopes cuando éste ocupaba la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. En el pleito del Encino, aquel que terminó con el desafuero de Liopes, ella cumplió con su papel de panista, dura como un coyol. Escúchenla bien. Gabriela Cuevas ha dado lecciones de carácter, sencillez y buen juicio. Dice así: a diferencia de lo que vemos en la cúpula panista, dice ella, lo que ofrece el movimiento de Andrés Manuel y López Obrador es inclusión, pluralidad, diálogo, es realmente reconciliación y eso es lo que le hace falta a México. Ya en serio.
A Gil le va a dar algo y fuerte. Oiga, Gabriela, no manche. ¿De verdad ve usted todo eso en Morena? Inclusión, pluralidad y diálogo. Gilga cree que usted se ha equivocado de realidad, porque en este mundo esos tres atributos son la antípoda de Morena. Partido que se caracteriza por el autoritarismo, la línea sectaria y el monólogo de su líder. ¿No será que dice usted todas estas cosas para lograr una curul y permanecer en la presidencia de la Unión Interparlamentaria? Ah, pilluela, socarrona, pícara. Como diría la extinta madre de Gil, Dios los hace y ellos se juntan. Todo es muy raro, caracho. Como diría Albert Camus, alguien sin ética es una bestia suelta en este mundo. Me pasé un poquito de tiempo, así que solo les digo buenas noches. Les veo mañana.